Dixo Daily presenta las 50 tragedias del morenato que son claramente culpa de Calderón. Ya parece burla, pero la seño que ocupa la presidencia, formalmente por lo menos, sigue culpando de todo a Calderón. Hoy lo volvió a hacer, en un tema que probadamente es culpa directa de su jefe. Me refiero al cruel desabasto de medicinas. Para evidenciar lo absurdo de esta estrategia de irresponsabilidad política, hizo un recuento de 50 tragedias actuales que seguro son culpa de Calderón. Si no aprendemos como ciudadanía a asignar responsabilidades y costos a donde corresponden, nunca saldremos de este negro periodo de nuestro país. De eso se trata el episodio 354 de hoy en Factor Kaiser. Te pido que me ayudes a ponerle like, a suscribirte al canal, a formar parte de esta comunidad de mexicanas y mexicanos libres que quieren ser factor de cambio. Pero sobre todo te pido que copies el link y lo pongas en todas tus redes y chats para que cada vez más mexicanas y mexicanos como tú se conviertan en parte de la resistencia de ciudadanos útiles y felices. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El morenato es el reino de la irresponsabilidad, el reino de los pretextos y las culpas ajenas. México, como país, tiene la culpa de esto. Sí, por años les permitimos que le asignaran toda la culpa de todo lo que pasaba en México a los presidentes a los que ellos se oponían. Pero ya en el poder, México les ha permitido zafarse de toda responsabilidad, culpando a quien sea. Las dos personas que han ocupado la silla de la presidencia desde el 1 de diciembre del 2018 siguen tratando de evadir todas sus responsabilidades, culpando a su villano favorito, al villano favorito del movimiento. El presidente que dejó el cargo el 1 de diciembre del 2012, Felipe Calderón. Los políticos que hoy forman parte del morenato, que en su mayoría son expriistas, expanistas, experredistas, muchos de los cuales trabajaron en ese gobierno directamente, o fueron aliados del gobierno de Calderón, o beneficiarios, o cercanos a ese gobierno, evaden también todas sus responsabilidades, señalando al presidente que dejó el cargo hace casi 13 años. Los idiotas útiles que forman parte de ese aparato multimillonario de propaganda, conformado por columnistas, comunicadores, caricaturistas y analistas, se han encargado de ayudarlos a propagar esta pendejada. Todos ellos hacen como que nadie nos damos cuenta que en el Inter le están regalando el más amplio manto de impunidad al gobierno que les regaló a ellos la presidencia en bandeja de plata. Sí, me refiero al gobierno de Enrique Peña Nieto. Son tan idiotas que creen que todos somos iguales. Y así, no nos damos cuenta de que para ellos los 6 años que van del 2012 al 2018, hagan de cuenta que no existen. A Peña y a su gobierno no lo tocan ni con el pétalo de una declaración, porque saben que su llegada a la presidencia fue facilitada por el presidente priista y por varios miembros de su gobierno que rogaban por la impunidad que López les ofrecería. No pueden hablar mal de Peña ni de los aliados priistas de ese presidente, porque la mayoría de los corruptos gobernadores, legisladores o presidentes municipales priistas de entonces, que eran cercanos a Peña, hoy forman parte del morenato, en todo tipo de cargos. Y así, solo les queda esta pendejada de culpar de todos los males del país al expresidente que dejó el cargo hace casi 13 años, y al mismo tiempo hacer como que no existieron los 6 años intermedios. Peor aún, hoy Sheinbaum tiene además la obligación de hacernos creer que ninguno de los males del país fueron provocados o acrecentados entre el 2018 y el 2024. El truco de magia política que está obligada a intentar hacer todos los días es hacerle creer a los mexicanos que una parte de los males del país surgieron todos en el sexenio de Calderón y todos los demás surgieron de pronto, de la nada, en el vacío, espontáneamente, desde que ella tomó formalmente el cargo de presidente. Es decir, gracias a los compromisos políticos que la llevaron a tomar formalmente el cargo de presidente, está obligada a disculpar de todo lo que pueda a Peña y a López, echándole la culpa de todo a Calderón. Y de lo que no pueda, tiene que decir que se trata de problemas nuevos, completamente nuevos, que surgieron así espontáneamente en su sexenio, sin ningún aviso ni causa previa. Suena muy estúpido, ¿cierto?
Pues eso es lo que hace todos los días. El episodio de hoy me pareció obligado por la declaración que hicieron hoy en la mañanera la señora Sheinbaum y el titular del fracasado IMSS Bienestar respecto al desabasto de medicinas, material y equipo médico. Adivinen a quién le echaron toda la culpa del desabasto de medicinas. Sí, le atinaste. A Calderón, por absurdo que parezca. Por eso, se me ocurrió hacer este ejercicio contigo, para que te puedas burlar de la señora, reír conmigo de su gabinete, de los miembros del morenato y de su porra. Sí, burlarte. Porque es muy importante burlarse del poder, cuando el poder te quiere ver la cara de pendejo. Es importante convertirlos a ellos en una caricatura para que puedas ver claramente lo absurdos que son. La caricatura política ha sido una pieza fundamental de cualquier resistencia política desde tiempos muy antiguos. Y hoy es más importante que nunca. Vamos entonces tema por tema, empezando por el favorito de la secta, el tema que más han explotado como responsabilidad directa y exclusiva del presidente que dejó el cargo hace casi 13 años. Me refiero a la violencia y la inseguridad. Van las 10 cosas que suceden hoy, que claramente son todas culpa de Calderón. La 1. Los más de 200,000 asesinatos que suman los sexenios de La Paz con los abrazos. 2. Los más de 100,000 desaparecidos que han tratado de manipular en distintos tipos de listas. 3. Las fosas clandestinas, con miles de cuerpos que aparecen por todo el país cada semana. 4. Las alianzas intolerables de este gobierno con el narco, que señala directa y abiertamente la Casa Blanca. 5. La expansión territorial y el control del narco en estados completos del país que llega a alcanzar hasta el 81% del territorio nacional. 6. Los incontables asaltos diarios en las carreteras de todo el país que suceden hoy. 7. La designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en Estados Unidos. La investigación y persecución a las que están sometidas todos sus aliados, todos los aliados del narco, ahora como aliados de grupos terroristas, como los 3 bancos de la semana pasada. 9. El asesinato récord de periodistas, políticos, funcionarios, activistas de derechos humanos y líderes empresariales en estos 6 años y medio. Sí, que rompieron todos los récords. Y la 10. Los millones de litros de huachicol que aparecen por todo el país cada semana sin detenidos ni cómplices políticos. Todo esto, estas 10 cosas, y todo lo que venga en esta materia, en nada tiene culpa ni Peña, ni López, ni Sheinbaum, porque todo es culpa de Calderón, claramente, ¿no? Vámonos ahora a la materia de salud pública. Estas 10 cosas que te voy a describir, que suceden hoy, y que están probadas con datos duros, ¿son culpa de quién crees? Sí, también de Calderón. La 1. El inhumano desabasto de medicinas, material y equipo que provocó López, pero hipnotizado por Calderón. Sí, eso fue. 2. La desaparición del Seguro Popular que dejó a decenas de millones de personas sin acceso a la salud. 3. La caída sistemática del presupuesto en salud y la ausencia total de transparencia y rendición de cuentas en el gasto en salud. 4. Los experimentos fallidos de Insavia, IMSS Bienestar y ahora no sé qué chingados. 5. El fraude de la farmaciotota del bienestar, que costó miles de millones de pesos y repartía 6 medicinas por día. La 6. La destrucción de uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo que antes había. La 7. Las cientos de miles de muertes en exceso durante el COVID. La 8. El abandono de la infraestructura de salud pública de todo el país. Los hospitales están cayendo a pedazos. La 9. Los intentos fallidos de Sheinbaum para solucionar el desabasto. Ahora sí en julio. La 10. La caída sistemática en consultas, tratamientos, operaciones e intervenciones en todo el sistema de salud pública. Todo esto y todo lo que venga en materia de salud pública, en nada tiene culpa ni Peña, ni López, ni Sheinbaum, porque todo es culpa de Calderón. Hablemos ahora de la economía y de todo lo que ha provocado Calderón en esta materia. 1. El menor crecimiento del PIB en décadas. Sí, el menor en décadas. 2. La mayor inflación en décadas. 3. La caída sostenida de la inversión. Sí, esa que no llega ya. 4. El crecimiento cero en el que hoy se encuentra México. 5. La pérdida de confianza en México de aliados e inversionistas. 6. La disminución permanente de registros de nuevos negocios y de nuevos patrones ante el IMSS. La 7. El aumento del porcentaje de mexicanos que obtienen ingresos vía la economía informal. 8. La destrucción de ahorros y fideicomisos públicos para sortear la crisis que viene. 9. La deuda pública que ya rebasa el 50% equivalente del PIB y va a seguir creciendo. Y la 10. La confianza empresarial que va en caída libre. Todo esto
y todo lo que venga en materia económica, en nada tienen culpa ni Peña, ni López, ni Sheinbaum, porque todo es culpa de Calderón. Hablemos ahora de educación pública. La 1. En la prueba PISA de 2022, México tuvo los peores resultados desde el 2003, claro, por culpa de Calderón. La 2. La participación en educación media bajó de 66% en 2018 a 63% en 2023. La 3. El presupuesto educativo cayó de 3.2% del PIB en 2018 a solo 2.8% en 2024. La 4. La deserción escolar en la educación media superior subió al 16.3%. La 5. El nivel insuficiente en matemáticas pasó de 49% en 2017 a 65% en 2021. La 6. La educación pública se llenó de ideologías baratas y libros oficiales que son en realidad panfletos de Morena. La 7. El control de la política educativa se le entregó a los sindicatos. La 8. Se abandonó la exigencia de calidad en la educación. La 9. Se eliminó la capacitación como requisito laboral de los maestros. Y la 10. La caída sistemática de la cobertura en educación primaria, secundaria y media superior. Todo esto y todo lo que venga en materia de educación pública, en nada tienen culpa ni Peña, ni López, ni Sheinbaum, porque todo es culpa de Calderón. Ahora, vamos a hacer un paquete de distintas cosas a las que yo llamo miscelánea, de las que también tiene culpa Calderón en distintos temas. La 1. Las alianzas con los peores dictadores del mundo y el abandono de nuestros socios estratégicos, los más importantes, que se sostuvo en taras ideológicas y en esquemas de corrupción internacional. La 2. El sometimiento permanente a todos los caprichos y exigencias de Trump por el miedo a que él siga revelando todas las investigaciones que ya tiene en su poder respecto de López, de sus aliados y de los miembros del Morenato. La 3. La debacle total de Pemex, a la que le han transferido más de $1 billón del presupuesto y aún así mantiene la peor deuda de su historia y la peor producción, que además se mantiene en caída libre. La 4. El evidente, probado y escandaloso fracaso de todos los proyectos de infraestructura del expresidente López, que ya costaron más del triple de lo presupuestado, están plagados de corrupción y cuesta operarlos mucho más de los ingresos que obtienen. La 5. La destrucción total de la democracia mexicana y de todos los órganos en los que estaba sustentada, que habíamos construido entre todos los mexicanos durante décadas. La 6. El tiro de gracia a la República a través de la destrucción del Poder Judicial y de todos los órganos de control de legalidad y rendición de cuentas. La 7. La impunidad total en la que viven miembros del crimen organizado, bandas completas, políticos corruptos y todo tipo de aliados que le sirven al régimen para mantenerse en el poder. La 8. La destrucción de la política de transición energética, que podía colocar a México como un actor principal en el mundo de las energías limpias y como imán de inversiones extranjeras. La 9. La militarización completa del aparato de seguridad, del aparato de inteligencia, del aparato de información, que ya no tienen control civil ni esquemas de rendición de cuentas y carecen de instrumentos de contención de abusos de poder. Y la 10. La imposición de la censura y la legalización del abuso de poder a través de leyes que le van a permitir al gobierno callar a medios, callar plataformas y a personas que sean críticas al régimen. Todo esto y todo lo que venga en todas estas materias, en nada tienen culpa ni Peña, ni López, ni Sheinbaum, porque todo es culpa de quién creen, sí, de Calderón. Y así, estas 50 cosas que padecemos todos los mexicanos hoy, que solo van a empeorar, tienen un solo villano, según el régimen. El presidente que dejó el cargo hace casi 13 años. Es una pendejada monumental, ¿no te parece? Bueno, el problema es que millones han tolerado este truco de irresponsabilidad y millones lo siguen tolerando. La gran tragedia de México hoy es la absoluta incapacidad que tenemos como país para asignar responsabilidades a los responsables de nuestros males. ¿Todos los problemas de México son culpa directa de López y Sheinbaum? Obvio no, eso es una pendejada. Sería absurdo asegurar algo así, como ellos lo hacen. La mayoría de nuestras tragedias existen gracias a una larga cadena de decisiones, acciones y omisiones que podemos rastrear de años atrás. Por eso, hablar de culpas es absurdo para entender y resolver los problemas políticos y sociales de México. Lo que es un hecho es que hoy, la responsable del gobierno, por lo menos desde el punto de vista formal, es la señora Sheinbaum.
Sí, la científica, doctora, especialista en estufas de leña, científica con 7000% de aceptación en la población. Hoy, la responsable de lo que sucede en México es ella. Hoy, la que tiene que rendir cuentas por la violencia, la inseguridad, los dramas de salud pública, la corrupción, la impunidad, la destrucción de la República, la desconfianza del mundo sobre México o la caída de la economía, es ella. Ellos llegaron al poder responsabilizando a los presidentes anteriores de todas y cada una de las cosas que sucedían en México. Ellos convencieron a millones de mexicanos que una muerte en Tijuana o un atropellado en Mérida eran culpa directa de los presidentes a los que se oponían. Llegaron al poder convenciendo a millones que ellos podían hacerlo mejor. Millones de mexicanos se tragaron completita esa mentira. El problema es que después todo México les ha permitido zafarse impunemente de cualquier responsabilidad. Sí, México como país les ha permitido escabullirse de todas las responsabilidades que tienen como gobierno. No tienen la culpa de todo lo que pasa en México, eso es absurdo, pero son responsables hoy de todo lo que pasa en México. Entender esa diferencia y aprender a asignarles la responsabilidad es el gran pendiente de la ciudadanía mexicana. En la Resistencia decimos que ya es hora, que ya basta, ya es momento de poner un alto a la total irresponsabilidad de los políticos del régimen actual y de obligarlos a pagar todos los platos que han roto, todos. En la Resistencia vamos a insistir en que la seño que aceptó ocupar el cargo de presidente, en nombre y en representación de la persona que ella sigue diciéndole el presidente, se tiene que hacer responsable de todo lo que pasa en México, aunque ella no sea la que esté en el poder. Formalmente sí, de facto tú y yo sabemos que no. En la Resistencia nos vale madres que ella no tenga todos los hilos del poder. Aceptó el cargo después de una burda elección de Estado y tiene que hacerse responsable. En la Resistencia se lo vamos a recordar todos los días. Por eso, viva la Resistencia. Una producción de Dixo.